Buenas tardes, muchas gracias por conectarse a esta presentación sobre el software de Siemens Sincal, específicamente sobre ajuste, coordinación y verificación de sistemas de protección. Mi nombre es José Virgilio de Andrade Suárez, soy ingeniero senior de sistema de potencia de Siemens PTI España. En las sesiones anteriores se presentó el software PSSE, con el que se modeló una planta de generación renovable, tanto flujo de carga como análisis de cortocircuitos, compensación reactiva, simulaciones dinámicas y huecos de tensión. En la sesión anterior se comenzó ya con el software que vamos a tratar hoy, que es PSS Sincal. Específicamente se presentó las capacidades que tiene Sincal para calcular de manera automática los filtros para mitigar armónicos. En esta oportunidad vamos a presentar el módulo de coordinación y ajuste de sistemas de protección. Durante la presentación pueden hacer consultas que serán respondidas al final, en los últimos 15 minutos de esta presentación. Para ello pueden escribirlas a través de la función Questions de la herramienta con la que están viendo este webinar en este momento. También colocaré en la página web donde se han inscrito en el webinar el modelo de la planta de generación en donde se ha hecho el estudio de coordinación de protección en formato Sincal para que lo puedan probar con la versión de prueba de Sincal. Los objetivos de este webinar son mostrar brevemente cómo se modelan los equipos primarios y cómo se corre un análisis de flujo de carga y cortocircuitos con Sincal. Nos vamos a centrar en modelar el equipamiento secundario. Con equipamiento primario me refiero a los equipos que se quieren proteger, los transformadores, los motores, las líneas, las barras, los conductores, los filtros, etcétera. Y con equipamiento secundario a los dispositivos de protección para preservar la vida útil de esos equipos ante perturbaciones y fallas, que son los relés de protección, los transformadores de corriente y voltaje para reducir las voltajes y corrientes a valores manejables por los relés, y equipos que actúan por sí solos sin necesidad de un relé, como los fusibles, interruptores miniatura e interruptores de potencia de baja tensión. Finalmente, cuando ya tenemos todo el sistema ajustado, modelado, tanto en la parte de equipos primarios como secundarios, se pueden generar las gráficas tiempos corriente para funciones de sobrecorriente y también la gráfica de impedancia en el plano complejo para la función de distancia y la gráfica de temporización de zonas de protección para funciones de distancia. Finalmente, cuando ya verificamos con las gráficas que todo está de acuerdo a lo planificado en la coordinación de protecciones, podemos hacer una verificación que tiene Sincal, en donde evalúa ante fallas de cualquier tipo, monofásicas, trifásicas, bifásicas a tierra, en cualquier parte del sistema, fracciones de línea o en una barra, todas las funciones de protección que se han modelado, que están activas, incluyendo sobrecorrientes instantáneas, funciones de sobrecorrientes de tipo inverso, funciones de sobrecorriente residual, tanto utilizando 3 transformadores de corriente como un solo transformador de corriente, direccionales de fase y tierra, funciones de secuencia negativa, diferencial, de distancia de tierra, de sobretensión y subtensión, y de sobrefrecuencia y subfrecuencia. Este es el sistema que se ha coordinado. Es una planta de generación, es un modelo que he hecho de cero, utilizando datos típicos recomendados por las normas para los diferentes equipos. Consiste en una red externa en 110 kilovoltios, 2 líneas de transmisión en serie, con algunas cargas en derivación para resaltar que hay cargas que se pueden perder adicionales a la planta cuando tenemos un disparo en alguna de las líneas. Un transformador para elevar la tensión generada con este generador de transformador eleva de 13.8 kilovoltios a 110 kilovoltios. La barra de 13.8 kilovoltios en donde cuelgan las cargas de servicios auxiliares de la planta, el transformador de servicios auxiliares y 2 motores. El generador es de 15 MVA, el transformador de 20 MVA. Todo está protegido con relés que están representados con estas cajitas rectangulares. En el caso de las líneas tenemos relés de distancias para esta línea, un relé diferencial para esta, una simple protección de sobrecorriente en alta y baja para este transformador,
y el resto son protecciones de sobrecorriente, todas no direccionales, excepto esta, que la he puesto direccional para ver fallas en dirección a este conductor y mostrar también la capacidad de función direccional que tiene SYNCAL. Opcionalmente, para un estudio de coordinación de protecciones, se puede realizar simulaciones de flujo de carga y también simulaciones de transitorios, con el objeto de determinar cuáles son las corrientes de carga máxima que realmente va a haber en el sistema y los transitorios de energización o corriente de inrush de avalancha de un transformador cuando se conecta al inicio, o las corrientes de arranques de motores. Sin embargo, son simulaciones opcionales porque uno puede indicar para cada elemento cuáles son sus transitorios, y el ajuste también se puede hacer con la corriente nominal del equipo sin tener que estar específicamente determinando cuáles son sus corrientes reales ante la carga total que tenemos en el sistema. Lo que sí casi siempre se hace es un análisis de cortocircuitos para obtener los niveles de cortocircuitos máximos y mínimos en el sistema. En el caso de querer obtener los niveles de cortocircuito máximos, tenemos que hacer cortocircuitos trifásicos. Nos sirve para determinar hasta qué corriente queremos verificar la selectividad entre relés aguas abajo y relés aguas arriba. No es necesario que verifiquemos la selectividad para corrientes mayores al nivel de cortocircuito máximo trifásico porque no va a existir una corriente mayor a esa. Si lo que queremos es verificar la selectividad para funciones de tierra, simulamos niveles de cortocircuitos monofásicos y bifásicos a tierra para ver los niveles de las corrientes residuales, que son las que supervisan estas funciones. Si queremos verificar la sensibilidad de la protección tal cual como las tenemos ajustadas, necesitamos calcular unos niveles de cortocircuito mínimo. En el caso de las protecciones de fase están dados por las fallas bifásicas, y en el caso de las protecciones de tierra por las bifásicas a tierra y las monofásicas con la mínima generación, y tomando en cuenta fallas al final de la zona protegida, con el conductor en caliente, etc. Eso lo permite calcular SYNCAL, todas esas simulaciones con esta función que está aquí de calculate, flujo de carga, cortocircuito. Se puede indicar el método de simulación de cortocircuito, que puede ser ISO o IEEE, y si queremos niveles de cortocircuitos máximos o mínimos. Vamos a simular cortocircuitos trifásicos y el software va a indicar para una falla a la vez en cada barra cuál es el nivel de cortocircuito máximo que deriva de esa barra. Se pueden hacer también los monofásicos con el mismo menú. Y los bifásicos a tierra. Acabo de hacer un análisis de cortocircuitos monofásicos. Una vez que ya yo tengo todas las características de mi equipamiento, lo puedo colocar en una tabla, en Excel, por ejemplo, para calcular los settings. En primer lugar, tendríamos que anotar las corrientes máximas de carga en régimen permanente, las corrientes de arranque, incluso las corrientes residuales máximas que se prevén en condiciones normales para ajustar la función de tierra. Y podemos tener en cuenta todos esos niveles de cortocircuitos que calculamos para hacer un cálculo a mano automatizado en Excel, por ejemplo, de los ajustes de protección. Antes de eso debemos definir los transformadores de corriente e incluso de voltaje para las funciones direccional que se deben colocar, porque en SYNCAL se meten los ajustes en valores secundarios tomando en cuenta las relaciones de transformación. Aquí en esta tabla he calculado de manera automática los settings, tomando en cuenta todos los transitorios y corrientes en régimen permanente y los transformadores de corriente y voltaje en valores secundarios. Aquí estarían en valores primarios, en valores secundarios, y he seleccionado una temporización incluyendo un intervalo de coordinación de 0,2 segundos o 200 milisegundos, que toma en cuenta los 50 milisegundos adicionales que se tarda el interruptor en despejar la corriente de falla una vez recibe la orden de su respectivo relé, más las tolerancias en las curvas de disparo de los relés aguas arriba y aguas abajo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un relé de transformador ajustado en 0,6 segundos que coordina con un relé cuyo ajuste de la función de tiempo definido está ajustado en 0,4 segundos. Bueno, yo puedo programar las reglas en una hoja de Excel, puedo hacer mis cálculos a mano en una hoja de Excel, puedo no hacer los cálculos y hacer la coordinación directa con las curvas de SYNCAL,
Para ello tendría que iterar un poco más hasta obtener los settings adecuados. Esto es opcional y yo lo hago como para reducir tiempo. ¿Cómo se meten los datos en SYNCAD? Para el equipamiento primario, vamos a hacerlo solamente para el caso del transformador. Coloco las potencias, la relación de voltaje. He seleccionado el caso del transformador porque aquí puedo colocar la corriente de inrush, que en este caso se estima de 800 amperes según una tabla de estimados de IEC, y le he puesto una duración de 0,4 segundos. Para los motores, por ejemplo, se coloca su potencia activa, su tensión, su velocidad nominal, su número de polos, su factor de potencia, su eficiencia, y se te calcula automáticamente la corriente nominal. Además hay que indicar la corriente de arranque, que es 5 veces la nominal, en este caso, y el tiempo que tarda dicha corriente, que lo he colocado, lo he fijado de 4 segundos. También debo indicar los tiempos de daño de rotor bloqueado con el motor en frío y motor en caliente para que SYNCAD me dibuje de manera automática las curvas de daño. Esas curvas de daño también te las presenta SYNCAD de manera automática para el transformador y para los conductores, pero para los conductores debo indicar también la corriente nominal en régimen permanente y la corriente de daño de 1 segundo, que es mucho más grande, ¿no? Fíjense, 417 amperes con respecto a 10 y pico kiloamperes. En la tabla anterior había obtenido transformadores de corriente, de voltaje y los ajustes. Eso se mete en los relés de la siguiente manera. Vamos a agarrar este relé de protección de motor. Aquí, en esta pestaña del relé, indico su transformador de corriente con relación 200 ampere a 1, que es el que corresponde de acuerdo a la corriente nominal del motor. Y también el transformador de corriente para corrientes de falla tierra, para corrientes residuales. ¿Cómo escojo el relé? El relé lo escojo de una extensa librería que tiene SYNCAD con diferentes relés de diferentes fabricantes. Estos serían los relés de Siemens, los relés de ABB, relés de General Electric, relés de Mitsubishi, Areva, los Micon, relé de Schweitzer, Westinghouse, y además tiene una base de datos para breakers, fusibles, bimetálicos de protección de sobrecarga de motores y breakers de miniatura de baja tensión, incluso reconectadores. ¿Dónde se colocan los settings luego? Bueno, el umbral de la función inversa de sobrecorriente, es decir, la función 51 según código IEEE, se indica aquí en valores secundarios. Y su multiplicador de tiempo para aumentar la temporización de esa curva inversa, que en este caso la he seleccionado normalmente inversa. SYNCAD tiene todos los tipos de curva normalizados, ISE e IEEE, por ejemplo, curva extremadamente inversa, muy inversa, de tiempo definido. He escogido una normalmente inversa. Y de paso, SYNCAD te permite supervisar corrientes de fase de secuencia positiva o la función 46, que sería de secuencia negativa. Además, puedo colocar hasta 3 etapas de tiempo definido, en donde coloco su tiempo máximo de reacción o de actuación y sus respectivos umbrales para las diferentes etapas de tiempo definido. Aparte hay una pestaña para las etapas de la función de sobrecorriente de tierra. Fíjense que además puedo colocarle una direccionalidad tanto a las de fase como a las de tierra. En este caso las tengo no direccionales ambas. Su respectivo umbral y su temporización. En el caso de funciones direccionales, como la que he dejado para protección de este generador ante fallas hacia el generador, sí le he puesto una direccionalidad en reversa, lo cual está acorde a los ángulos de la función direccional que se indican en esta pestaña. Estos ángulos son los que dividen el plano complejo diagonalmente, estableciendo cuáles son los cuadrantes en el plano complejo de los fasores, en donde una corriente con ese ángulo se indique como correspondiente hacia una falla, hacia atrás o hacia adelante. Ahora, SYNCAD, como había dicho en una de las primeras láminas, permite incluir setting de funciones sobre corriente, distancia, diferencial, voltaje, frecuencia. Yo pudiera incluso agregar otras funciones aquí. Y todas estarían activas para el mismo relé. Y esto me permitiría inclusive agregar más zonas para las funciones de tiempo definido si quiero, o agregar otras funciones
que estarían funcionando al mismo tiempo que las funciones de sobrecorriente, funciones de distancia, diferenciales, etc. Bueno, esa sería la manera de introducir los dispositivos secundarios. Me faltó indicar que en el caso de funciones direccionales y funciones de distancia hay que agregar también los transformadores de voltaje. En este caso es un sistema de 13.8 kV y he colocado la tensión fase neutro para el primario y fase neutro para el secundario, que son 63 voltios fase neutro, es decir, un transformador de voltaje que me reduce las tensiones de 13.8 kV a 110 voltios, un valor manejable por el relé, en el secundario del transformador de voltaje. ¿Cómo obtengo las curvas con SYNCAL? Una vez que ya tengo todo mi equipamiento primario y secundario modelado, es muy sencillo graficar las curvas de protección de sobrecorriente SYNCAL. Puedo seleccionar todo el sistema, graficar todo el sistema o graficar una sesión. Vamos a empezar por graficar solamente una sesión de interés. Eso sería en Tools, Create Protection Documentation, Create Diagram Page, le coloco el nombre que yo quiera y me lo genera. Aquí está. Puedo mostrarles cómo yo puedo cambiar el color de las curvas, indicar las leyendas que no hayan sido mostradas por defecto. Se puede cambiar el eje, las escalas, etc. Este unifilar se puede editar. Borro este porque ya tengo configurado aquí mi curva como me gusta. Fíjense que con mis cálculos en Excel tengo unos ajustes maximizados en sensibilidad con la restricción de la corriente de arranque del motor, que tiene una corriente alrededor de los 140 amperes y 5 veces eso una corriente de arranque transitoria que dura 4 segundos. Y mis ajustes para su protección de sobrecorriente me los deja pasar perfectamente. Mientras protege al motor porque no permite pasar corrientes de falla por encima de las corrientes de daño determinadas por las curvas de daño del motor. Esta sería la curva que me dibuja automáticamente SYNCAL de daño de rotor bloqueado en caliente y esta sería la curva de daño de rotor bloqueado en frío. Aparece la curva de daño de conductor y los niveles de cortocircuito mínimos bifásico y máximo trifásico de interés para fallas al final de la zona, en el caso de los mínimos, y muy cercano al relé, en el caso de los máximos. Un detalle importante es que incluso a nivel de cortocircuito mínimo tengo actuación instantánea. En el caso del transformador no lo tengo así porque tengo una restricción más importante, la corriente de arranque del transformador. Tengo que dejar pasar la corriente de arranque del transformador que dura 0,2 segundos, se le ha agregado 0,2 segundos más de tolerancia, de intervalo de coordinación, y tengo para el tiempo definido una actuación que me deja pasar la curva de avalancha o de arranque del transformador. Sin embargo, tiene unos tiempos de operación suficientemente bajos de 0,4 segundos ante corrientes de cortocircuito en esta zona, que están por debajo de las curvas de daño del transformador que me dibuja automáticamente SYNCAL, incluyendo su trozo de daño térmico, trozo de daño mecánico y otra curva espejo de la otra, pero corrientes divididas entre raíz de 3 para tomar en cuenta la conexión de transformador de esta estrella en la que ante una falla en esta barra se ven corrientes por unidad raíz de 3 veces más pequeñas en solamente 2 fases en este lado. Ante una falla monofásica en esta barra se ven corrientes en 2 fases por unidad raíz de 3 veces más pequeña en este lado. Ok, y finalmente tengo una gráfica de todas las curvas de protección tal como las tengo programadas hasta ahora, incluyendo las curvas que mostré anteriormente para motor y para transformador y las protecciones de las acometidas. A la azul y roja son las protecciones del transformador y la verde son la protección del generador. Fíjese que ante una falla en este nodo tengo las curvas configuradas de manera que sea más rápido esta protección para que haya selectividad con esta, excepto para el rango de corrientes de carga porque el generador es un poco más pequeño, es de 15 MVA y tengo la restricción de que no puedo dejarlo operando sobrecargado indefinidamente, por lo tanto en la parte temporizada se cruza con la curva de operación de este interruptor. Otro detalle interesante es que he decidido solapar
las curvas, estas dos funciones de protección, porque no tengo ninguna carga en derivación aquí con la cual perder selectividad en caso de que opere una o la otra, excepto porque el umbral de la protección de alta tensión del transformador lo he tenido que dejar para la parte de tiempo definido más alto que la corriente de inrush que de este transformador cuando se energiza. Bueno, otro detalle importante es que SINCAL te presenta la escala de corrientes en los dos niveles de tensión involucrados en los dispositivos, que en este caso el único que tiene dos niveles de tensión obviamente es el transformador, entonces me aparecen las escalas de corriente para 13.8 kV y 110 kV. Otra cosa muy importante es que SINCAL te presenta para cada equipo su ajuste, por ejemplo, multiplicador de tiempo de 0.7 segundos y el rango que opcionalmente se puede presentar o no, que tiene disponible el relé para esos ajustes. Por ejemplo, si yo quisiera aumentar por alguna razón este umbral del relé del motor, SINCAL me lo modifica en vivo. Vamos a ver, este sería la segunda etapa de tiempo definido. Ahí está. Entonces, cualquier cambio que yo haga aquí, SINCAL me lo refleja vivo en la gráfica. Con la temporización puedo hacer lo mismo. Y de esa manera yo puedo hacer una coordinación de protecciones sin demasiados cálculos previos como yo opté por hacer, sino directamente con las curvas. Ok, y finalmente, por la parte de sobrecorrientes, tenemos las funciones de tierra. He puesto los mismos colores para los dispositivos de las acometidas que están configurados con un tiempo definido de 0,8 segundos y las protecciones de tierra de motor y transformador aguas abajo de servicios auxiliares en 0,4 segundos. Un intervalo de coordinación por encima de los 0,2 segundos que había especificado. Ahora quiero mostrarles cómo se introduce un relé de distancia en SINCAL. Vamos a nuevamente al software. El único sitio donde tenemos relé de distancia es aquí. Se selecciona el relé, el tipo de relé, modelo y marca de relé. Se selecciona la característica de operación en el plano complejo del relé, que en este caso he seleccionado una cuadrilátera. Podría ser una MO polarizada, una MO limitada, una con impedancia in blinders, una de impedancia plena, etc. Los ajustes lo coloco aquí directamente. He ajustado el ángulo de la cuadrilátera igual al ángulo de la línea. Y esta es una línea de 50 ohm, lo podemos verificar aquí. Datos de línea. Son dos líneas en serie de 100 kilómetros cada una iguales, con una reactancia de 0,5 ohm por kilómetro, es decir, son líneas de 50 ohm. Entonces, un ajuste típico para la función de distancia es el 80% para la zona 1, 80% de impedancia, lo que me queda en 40 ohm. El ajuste lo puedo especificar en valores primarios o secundarios, tomando en cuenta las relaciones de transformadores de corriente y voltaje, que he indicado para el relé. Para la zona 2 he ajustado un 120% y para la zona 3 un 240%. ¿Por qué esto? Bueno, porque la zona 1 tiene que actuar lo más rápida posible ante fallas dentro de la línea, pero no debe sobrealcanzar por causa de los errores de medición de los transformadores de voltaje y corriente. Y entonces se termina de cubrir con un 120% la línea con una zona 0,2 segundos más lenta que la zona 1, con un alcance de 120% para cubrir completamente la línea y que no haya pérdida de selectividad con las funciones de distancia que se activen en la línea aguas abajo, de manera que esta sea 0,2 segundos más lenta que la zona 1 de la protección de distancia de la línea aguas abajo. El objetivo de la zona 3 es alcanzar como función de respaldo fallas en la línea aguas abajo e incluso en el devanado de alta del transformador aguas abajo. Por eso lo ha ajustado con un alcance tan alto. Y para ilustrar la posibilidad que tiene SINCAL de incluir zonas en reversa, he incluido una zona 4 en reversa. Se pueden agregar más zonas y, como les decía, también yo pudiera agregar al relé PL1 otras funciones de protección que estén operando simultáneamente, además de la función de distancia, o otra función de distancia con otra característica de operación, o separar esta función de distancia que me supervisa lazos de impedancias de fase y lazos de impedancia de tierra al mismo tiempo, separarla en una con una característica para la de fase, en otra con una característica para la de tierra. ¿Ok?
Bueno, ¿cómo tengo la curva de relés de distancia? Sería en cálculos, rotation root. Cuando tengo eso, puedo ir a mi documentación de curvas de protección y veo para el relé 1 que se ha generado mi característica cuadrilátera cortada por una direccional, porque la he puesto a ver hacia adelante de la línea, y se han generado las impedancias aparentes ante fallas sólidas vistas en la línea. Si hubiera simulado con la función que indiqué aquí fallas a través de impedancia, lo cual lo puedo colocar tanto para los análisis de cortocircuitos como con este módulo. Aquí yo pudiera haber analizado fallas a través de impedancia, tomando en cuenta impedancias del arco, impedancias entre fases, impedancias a tierra, impedancias de puesta a tierra de la subestación, todo eso. Si la falla fuera a través de impedancia, las impedancias aparentes ante fallas en diferentes porciones de la línea se graficarían alteradas debido a la impedancia de la falla que se suma a la impedancia de la línea, más la modificación que tiene la impedancia aparente a causa de las contribuciones a cortocircuito o el efecto INFI de una fuente remota o de una fuente intermedia a la zona protegida. El otro relé de la línea es este. Es también un relé de distancia, pero para ilustrar lo he puesto solamente con dos zonas de protección. Son dos líneas iguales, le he puesto los mismos ajustes y le he puesto las mismas temporizaciones. Sincar también presenta una gráfica muy sencilla en donde presenta la impedancia de la línea y la temporización que tienen las diferentes zonas de protección, zona 1, zona 2 y zona 3, y la zona viendo hacia atrás, ¿no? 0,2 segundos, 0,3 segundos y 0,5 segundos respectivamente. Para el otro relé es lo mismo, zona 1 y zona 2 solamente, y también te presenta el otro relé de la misma línea viendo en dirección contraria. Quiero presentarles también muy brevemente cómo Sincal permite simular relés diferenciales. Para ello simplemente se introduce aquí en New Settings, Diff Settings, y he seleccionado como objeto a proteger una línea. Lo pude haber hecho para el transformador que está aquí aguas abajo, o para incluir el punto de neutro de dicho transformador, o para una barra. Se colocan aquí las características del equipo. He supuesto que la línea es de 20 MVA, igual a la misma capacidad del transformador protegido, su tensión de 110 kV. Indico cuáles son los puntos de medida, punto 1 y punto 2, indicando los transformadores de corriente convenientes. Y Sincal trae unos settings por defecto que se pueden modificar. En este caso tenemos que cada vez que haya una corriente diferente vista por este relé y vista por este relé, cuando hay una diferencia de más de 20% entre las dos corrientes, es porque tenemos una derivación de corriente en algún lado, tenemos una falla, y he puesto que cuando haya diferencias menores al 20%, no haya disparo, pero cuando las diferencias sean mayores al 20%, haya disparo. Y a medida que la corriente de paso a través de esos dos relés aumente, a medida que haya más carga, he puesto una pendiente para aumentar ese umbral, una pendiente 1 de 25% y una 50%. Esos son los settings típicos de una función diferencial porcentual que simula Sincal. Fíjense que el otro relé asociado a la misma zona de protección, la de la línea 2, toma los mismos ajustes del otro relé y no permite modificarlo porque deben estar ajustados por igual, ¿no? O sea, es una función diferencial. El setting de temporización es muy pequeño. Lo tengo de 0,01 segundos, 10 milisegundos, porque las funciones diferenciales son funciones de protección unitaria. Por sus características no tienen problemas de selectividad, básicamente con otros dispositivos. Se ajustan lo más rápido posible. Bueno, eso sería todo con respecto a la configuración de sistemas de protección en Sincal. Con las curvas yo he podido verificar cómo queda mi sistema coordinado, bajo qué condiciones tengo selectividad, sensibilidad, bajo qué condiciones no. Pudiera haber simulado fallas de alta impedancia, con lo cual hacer una verificación exhaustiva de la sensibilidad tanto de relés de distancia como de relés de sobrecorriente. Y ahora voy a proceder a hacer una verificación del sistema de coordinación de protecciones con la herramienta que tiene Sincal, usando un código de colores para indicar
cuáles relés disparan primero, los pinta en rojo, cuáles no arrancan, es decir, para cuáles relés no se cumplen todas las condiciones para el cual él empieza a contar el tiempo hasta que decida el disparo. Eso los deja en el color que está el unifilar, en negro. Pinta en verde los relés que se arrancan, pero tienen un tiempo de actuación, tomando en cuenta el intervalo de coordinación que quiero dejar entre relés aguas arriba y aguas abajo. Y los que tienen un tiempo demasiado bajo y no están selectivos en tiempo, me los pinta amarillo. Con esta herramienta que tiene SYNCAL podemos verificar selectividad, sensibilidad y rapidez. Y esta herramienta está supervisando todo el sistema de protección en su globalidad, tomando en cuenta las funciones de sobrecorrientes entre fases, de tierra, direccionales, de secuencia negativa, de distancia, diferencial, sobretensión, subtensión, sobrefrecuencia y subfrecuencia. Vamos a ver varios ejemplos de cómo actúa esta herramienta. Vamos a hacer uno detalladamente y los otros los menciono brevemente por cuestiones de tiempo. Estos rayos que están aquí, no los había mencionado, son simplemente puntos de observación con los que quiero verificar el sistema de protección en la red. Los configuro de esta manera, indico el tipo de falla y vamos a simular un cortocircuito trifásico. Debo activar el filtro de verificación de protecciones y aquí está. Tengo que ante una falla en esta barra, mi relé de protección del motor actúa en 10 milisegundos, pero el interruptor se tarda 60 milisegundos en total en despejar la falla, porque el interruptor recibe la señal a los 10 milisegundos de haber iniciado la falla y él, por sus capacidades mecánicas y capacidades de interruptor del arco eléctrico dentro de su cámara de interrupción en el primer cruce por cero, se tarda 50 milisegundos adicionales a estos 10 y SYNCAL te presenta el tiempo de despeje al lado del rayito de simulación de la falla. Y en el relé te presentas el tiempo de actuación del relé. ¿Ok? De paso, la simulación SYNCAL la divide en dos etapas, la etapa de actuación del relé y la etapa final del despeje. Fíjense que la falla, mientras está energizada, la pinta en rojo y cuando está despejada, finalmente la pinta en azul. Fíjense que cuando está despejada finalmente, SYNCAL simula que no hay corrientes ni de fase ni residual e indica cuáles fueron las máximas corrientes que dio el relé. Se me olvidó mencionar que en la etapa 1, mientras la falla está viva, tenemos relés contando tiempo, pero están en verde y no en amarillo porque tienen unos tiempos de actuación de 0,6 segundos, bastante por encima del tiempo de actuación de este relé, más los 0,2 segundos del intervalo de coordinación. O sea, necesitábamos que fueran por encima de 0,21 segundos y estos son de 0,6, 0,8, 4,2. Aquí tengo una contribución de cortocircuito de este motor. Esa contribución es transitoria, SYNCAL también la modela. Y fíjense algo muy importante, los relés diferenciales ante fallas externas no están siendo arrancados porque detecta la misma corriente este relé que este, es decir, no ve una diferencia en corrientes y por lo tanto detecta que es una falla externa. Y por otro lado, la zona 3, que es la más larga de este relé de distancia, está viendo una impedancia muy alta y no arranca con tal tiempo tampoco. Este relé que era direccional viendo hacia el generador es el único relé direccional que hay en todo este sistema. Tampoco está arrancado porque, aunque ve corrientes muy altas por encima de su umbral, no están en la dirección adecuada, están en dirección inversa a la direccionalidad que se les programó. Voy a describirles brevemente todas las demás verificaciones que hice. Por ejemplo, falla monofásica aquí. Tenemos arranque de este relé y disparo, y arranque de los otros sin disparo y un despeje exitoso final de este. Ahora vamos a suponer una falla. Bueno, esa falla la hice a propósito para hacerla diferente, monofásica sólida. En el caso de una falla en barra, una falla trifásica, tengo dos relés que les había mencionado que había ajustado con la misma temporización. Por eso SYNCAL me lo alerta, me dice, bueno, hay una competencia aquí entre dos relés y puede ser que este interruptor abra primero que este o viceversa o los dos al mismo tiempo. Si yo estoy claro en lo que estoy haciendo, no me preocupo. Yo lo he dejado así a propósito para no incluir un escalón de tiempo adicional entre este relé y este y para tomar en cuenta que fallas aquí van a hacer que circule corriente en esta dirección y fallas aquí que circule corriente en esta dirección. Bueno, tenemos una primera etapa de la simulación
estos dos relés dispararon. La corriente asociada a la contribución que viene a través de esos dos relés va a durar 50 milisegundos adicionales, por eso en vez de mostrar 0,6 segundos muestra 0,65 segundos. Hay una segunda etapa de simulación en donde una vez que se eliminó la contribución de corriente de aquí, también se elimina la contribución de corriente de este generador a los 8,6 segundos y hay una etapa final. En este caso, Sincal necesitó simular el sistema de actuación de despeje de la falla con 3 etapas. Hay una etapa final en donde se aísla completamente la barra, eliminando la contribución de este generador. Fíjense que en este caso tampoco actuó ni este relé direccional que está viendo fallas hacia acá, ni los relés diferenciales, ni de distancia. Vamos a ver qué pasa si hacemos una falla en la dirección del relé direccional. En este caso, él sí arranca y despeja, pero la falla no me la pone en azul, como hace Sincal cuando deja de estar energizado. Eso me recuerda que cuando yo tengo un disparo de estas dos funciones de protección, debería mandar una parada de máquina, es decir, apagando su excitatriz o inyección de combustible, debido a que no tengo ningún interruptor intermedio aquí entre el generador y sus barras, ante una falla interna, para apagar la máquina y eliminar esta contribución de corriente. Entonces, bueno, me recuerda eso con respecto a cosas que tengo que hacer en mi esquema de protección. Otra cosa interesante es fallas en esta zona. Si hacemos un cortocircuito bifásico sólido en este relé, tengo una operación correcta de estos dos relés, me aísla la falla, pero si el cortocircuito fuera monofásico sólido, me encuentro con dos problemas. El primer problema es que tengo una competencia entre dos interruptores. En este caso es un cortocircuito monofásico sólido. Tengo dos protecciones contra sobrecorrientes de tierra ajustadas en 0,8 segundos. Y bueno, tengo ese problema de selectividad que lo puedo resolver simplemente bajando la temporización de este relé a 0,6 segundos. Y el otro problema es que a pesar de que llegue a la última etapa de simulación, que es la de despeje de los dos interruptores que arrancaron, sigue habiendo corriente y la falla no me la pinta en azul. Y eso se debe a algo muy interesante. Tengo una falla monofásica sólida aquí que se ve en dos de las fases que alimentan a este transformador en el lado de la delta. Pero estas corrientes son apenas de 75 amperes y el ajuste ahí es de 120 amperes, por encima de la corriente nominal del transformador un 20%. Entonces, con la función de fase, que es la que se tiene que activar, porque en este caso no hay corriente de secuencia cero, tengo 75 amperes en dos de las fases nada más. Con ese ajuste no es posible despejar esta falla, siguiendo siendo alimentada a través de este transformador. Está limitada a 1000 amperes porque he puesto una impedancia de 1000 amperes en una puesta a tierra que me limita las corrientes de falla monofásica a 1000 amperes. Pero en el lado de alta no se ve 1000 amperes, se ven 75 amperes, que es equivalente a esta corriente pasada por la relación de transformación y dividida entre R y 3, porque es lo que ocurre con este tipo de conexión ante fallas monofásicas. Hay tres formas de solucionar esto. Una sería haber colocado simplemente una protección diferencial para el transformador, que sería lo más adecuado para un transformador de 20 megavoltamperes, o haber colocado una función de secuencia negativa que detecte este desbalance de corrientes, o colocar un disparo transferido entre este relé y este, para que cada vez que él actúe, me dispare este también. Que eso también se hace típicamente y es la selección que he escogido para ilustrar cómo se puede añadir un disparo transferido entre un relé y otro en Sincal. Simplemente con el botón derecho marcando aquí en el relé me da la opción de colocar un disparo transferido y debo indicar cuál es el relé emisor y cuál es el relé receptor. En este caso son los relés del transformador, el de media y el de alta. Bueno, activando eso y simulando la falla monofásica de nuevo, tengo una actuación perfecta y aislamiento de la falla de mi sistema de protección. Y finalmente, vamos a verificar cómo funciona la función diferencial, cómo la simula Sincal. Se puede simular una falla del 50% de la línea, no tiene por qué ser fallas en barra. Y bueno, es una falla interna, en ese caso sí actúa la función diferencial, he simulado una falla bifásica tierra sólida. Y aquí, en el caso de querer probar las funciones de distancia de estos dos relés, este viendo hacia acá y este viendo hacia acá, con una falla del 70%, este lo ve en primera zona y este también, y tenemos actuación de los dos relés en 0,1 segundo y despeje de la falla en 0,15 segundos.
Y tenemos también un despeje exitoso. Y bueno, eso sería todo lo que le quería mostrar. Voy a dejarles esta presentación disponible en el enlace donde se inscribieron. Aquí incluyo el enlace para bajar la versión demo del software para que jueguen con este modelo que les voy a dejar también en la misma página web, y el enlace para compra. La versión demo no tiene límite, tiene todos los módulos disponibles por un mes, y con la versión de compra tienen indefinidamente la versión actual de Sincal. Y hay diferentes opciones con diferentes precios que dependen de cuáles módulos piden activar y cuáles no. Voy a responder a las preguntas que haya habido. Una pregunta que me hacen es si hay otra manera de generar documentación de funciones de protección. Bueno, hay una alternativa. Vamos a suponer que yo quiero generar la documentación de protección de todo el sistema. Eso sería en Create Protection Documentation, y yo puedo hacer una vista. Puedo seleccionar un tipo de página más grande si quiero, puedo ponerlo en orientación vertical, orientación horizontal. Y bueno, las vistas, trata de mantener más la configuración, ya habría que trabajar menos en el unifilar para dejar mi vista como yo quiero. ¿Cuáles serían los parámetros de un motor si funciona con variador de frecuencia? Bueno, tanto los motores como los generadores se le pueden configurar el convertidor agregando las características del convertidor. Yo puedo incluir las características de contribución al cortocircuito de un convertidor. Para el motor también se podría incluir el variador de frecuencia y su característica de curva de arranque. Los parámetros que habría que colocar para la corriente de arranque sería la rampa de corriente de arranque y las temporizaciones de esa rampa. ¿A qué se llama cortocircuito bifásico sólido? Bueno, un cortocircuito bifásico sólido es el que incluye dos fases y una impedancia de falla nula. No hay impedancia de arco, no hay impedancia de puesta a tierra involucrada porque son fallas entre fases. ¿Se pueden modelar protecciones en sistemas de microredes que pueden aislarse de la red? Sí, claro que sí. Yo puedo poner un modo de operación en donde yo abra uno de los interruptores y deje mi sistema operando en isla, y puedo hacer una verificación del sistema de protección bajo esa condición. Si es posible ver las corrientes de falla en forma sinusoidal. Sí, el módulo de simulación de transitorio de Sincal te permite incluso ver la componente de C que decae en el tiempo de las corrientes de falla. Y te permite simular cosas como inrush y cualquier otro transitorio. Te permite hacer simulación dinámica para ver la estabilidad de los generadores que se conectan a una red ante perturbaciones, etc. Sincal puede simular esquemas PUT con 21. Sí, Sincal puede simular, modificar los tiempos de actuación de la función de distancia tomando en cuenta diferentes esquemas de telecomunicaciones. Puede simular disparos transferidos, como lo vimos ahorita, y también puede simular enclavamientos lógicos entre cualquier tipo de relé. Y en el caso de las funciones de distancia, la mayoría de los esquemas de teleprotección que modifican los tiempos de actuación y los alcances de las zonas dependiendo de diferentes señales provenientes del relé en el otro extremo de la línea. ¿Cuál era la segunda manera de disparar el relé en el lado triángulo transformador de potencia? Bueno, yo dije que la solución al problema que detectamos ante fallas monofásicas sólidas en esta zona, había tres, ¿no? Una era con una protección diferencial de transformador, y la segunda manera era la de secuencia negativa, porque ante este caso se producen corrientes en solamente dos de las fases del relé aguas arriba. Entonces, con una función de secuencia negativa que se active en este relé, que Sincal la permite activar, pudiera agregar una función adicional de secuencia negativa. Vamos a poner aquí cualquier relé y lo pongo a supervisar funciones de secuencia negativa. Eso pudiera dar un disparo en ese caso si le pongo un setting más bajo que los 75 amperes. Y la otra fue, bueno, con el disparo transferido que ya vimos.
Bueno, esas son todas las preguntas que he recibido. Les agradezco mucho su atención, haberse conectado a este webinar, y como les dije, todo este material y la grabación estará disponible en línea, incluyendo este modelo para que hagan variaciones y con ensayo de error se puedan responder a muchas de las preguntas. Si hay preguntas adicionales, las pueden hacer a través de esta dirección de email. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes.